eh, vuelvo a compartir. Me dicen, por favor, si se está viendo. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Existen dentro de esos documentitos que les he puesto en referencia, mucha herramientación detrás. Por ejemplo, ¿no? sé si para ustedes es familiar o cuán familiar sea, cuánto uso ustedes le den a paquetes, softwares que hacen, ya debería ser familiar para ustedes porque están un pasito de hacer, si no lo están haciendo ya, sus tesis. ¿Qué son estos paquetes de referenciación bibliográfica, no es cierto? Por un lado, fungen como repositorios, pero también permiten lograr las convenciones de los diferentes formatos de referenciación existente, ¿no es cierto? Entonces, saber manejar el Mendeley, el EndNote, el RefWorks o el que ustedes vean convenientes, siempre es una conveniencia en el afán de hacer producción científica, ¿no es cierto? ¿Por qué les pongo como acotación el Mendeley? Porque el Mendeley es una aplicación web gratuita, ¿no es cierto? Entonces, el Mendeley, adicional a ser, de fungir de referenciación bibliográfica, sirve como una red social de investigadores, ¿no es cierto? Entonces, uno puede relacionar cierta temática y asociar investigadores a lo largo del mundo, ¿no? Que vean, no sé, estoy haciendo una investigación sobre personas con discapacidad, entonces puedes relacionar un estado del arte de las investigaciones realizadas por, no sé, pues en países de diferente índole, ¿no? Entonces, es necesario tener este tipo de instrumentación, ¿no es cierto? No es que resulta que uno, si no sabe estos paquetes, estos programas, no va a poder investigar, pero yo lo asumo que es similar, no sé, pues a un carpintero, un plomero que requiere de una caja de herramientas, ¿no es cierto? Entonces, mientras más muy da trabajo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la lógica de tener conocimiento de este tipo de paquete. El Atlas T, que tiene la misma esencia de un Max Creados, esperemos que su siguiente docente les brinde este tipo de conceptualización dentro de ciertas redes semánticas y organizar data textual, ¿no es cierto? No data cuantitativa, sino texto, ¿no es cierto? Piensen que ustedes están analizando videos, lista, un grupo focal, ¿no es cierto? Este tipo de herramientas sirven para ello. Lo que sí vamos a hacer, por eso decía, no sé si ustedes me dirán cuál es más familiar para ustedes, saber programar, digamos, con un R Studio, tal vez podemos pasarnos incluso a hacer un R Markdown o hacer un Python o hacer una cosita más familiar, digamos, como el SPSS. ¿Qué hace el SPSS? En esencia, para nuestros propósitos, va a ser algo muy similar, ¿no es cierto? Entonces, podríamos dejar de lado la sofisticación de la programación, pero nos va a ayudar a manejar datos, manejar bases de datos que permitan a través de interfaz amigables, generar tablas, gráficos, no sé, cierto análisis inferencial, ¿no es cierto? Y hacer cosas que para una tesis de maestría son necesarias, ¿no es cierto? Es decir, ya una tesis de maestría difícilmente se va a manejar solamente con Excel, ¿no es cierto? Es decir, realmente es altamente cuestionado en el mundo académico limitarse a un análisis descriptivo, que es lo más que puede hacer, o con mucha dificultad pasar a algo un poquito más complejo, que hay paquetes que hacen análisis más apropiado, más complejo, más riguroso, ¿no es cierto? Entonces, yo estaría pensando que si no otro, ustedes me lo van a hacer conocer, pero vamos de cajón, tenemos que utilizar un paquete para hacer nuestros contenidos. El MaxQDH era orientado al análisis cualitativo. Sin embargo, en las últimas versiones de este paquete está tendiendo a investigaciones que conjuncionan, investigaciones integrativas que conjuncionan lo cuanti con lo quali, en lo que algunos mal llaman métodos mixtos, porque no me agrada el término de método mixto, porque daría a pensar de un Frankenstein, cuando en realidad la investigación integrativa trae toda una sistematización procedimentalmente hablando, ¿no es cierto? Hay una lógica de secuencialidad, de preponderancia, de parametrización, ¿no es cierto? Entonces, pero seguramente eso
pero espero que su docente de métodos cualitativos les brinde la inducción. Si no, me lo hacen conocer para que yo también al menos les brinde literatura para, si es de interés para ustedes saber más al respecto. No sé para cuántos de ustedes es conocido el LaTeX, pero ¿qué ocurre? No sé si han visto los documentos que les he compartido, los PDFs. En estética, ¿qué les parece los documentos que les he pasado? ¿Se ven bonitos? ¿Se ven bien? Sí, sí, se ven bonitos. Ya, no son Ordenados. un Word, no son un Word, ¿ya? En investigación científica no se trabaja en Word, se trabaja en paquetes que son propios de composición, de investigación a orientación científica, ¿no es cierto? Que ustedes si ven incluso las fórmulas matemáticas, tienen una notación bien particular, ¿no es cierto? Tiene una calidad tipográfica que el Word no lo hace, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno realiza investigación científica, tiene que tener este toque, ¿no es cierto? Desde cómo se ve hasta cómo se hace. Y sería interesante, ustedes me lo van a conocer, si desean que yo les dé al menos una inducción de cómo se utiliza este tipo de paquetes, ¿no es cierto? Es decir, para mí encantado poder transmitir todo esto. Yo soy muy encontrado con mis colegas investigadores donde presumen de que esto es mío, ¿no? Y no comparten el realmente transmitir su función de producción cuando esto debería ser altamente socializado, ¿no es cierto? Ya. Bueno, ¿cómo hacen ustedes sus presentaciones? Este es un presi, ¿no? Que tiene ciertas dinámicas que son agradables a la vista, ¿no? Pero en investigación científica se estila realizar presentaciones un poco más sobrias, ¿no? De cierto corte muy particular, ¿no es cierto? Entonces, el Beamer, que también es una función de LaTeX, hace este tipo de presentaciones. Y aquí les relaciono otros elementos que justamente propios de nuestro contexto, cuando uno en sus tesis, por decir algo, ¿no? Se les va el querer hacer una encuesta y resulta que por tema de pandemia las cosas son más limitadas, ¿no es cierto? Es decir, uno puede ir a tocar puertas y decirle, llene un cuestionario. Existen alternativas tecnológicas como las consultas CATI, las TATI, las Randomized Mystery Calling, es decir, realmente existe mucha herramientación que permite generar datos en tiempo real con un costo prácticamente nulo, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera propiciar a que ustedes utilicen este tipo de herramientas, ¿no es cierto? Porque están a nuestro alcance, porque estamos a 2021, ¿no es cierto? Porque resulta que la actualidad debe ser parte de nuestro proceso, de nuestra vocación investigativa y docente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a buscar, vamos a propiciar, vamos a motivar a que esto se dé así. Otras herramientas que son offline, ¿no es cierto? Cuando uno hace, no sé, esto van a ver seguramente métodos cualitativos, ¿no? Pero cuando uno hace grupos focales, entrevistas, ¿no? Las puede hacer con una videoconferencia y incluso puede facilitar el proceso de sistematización de los datos. Ya se dice que la etnografía, que es un fuerte componente de la investigación cualitativa, ya no investiga pues al hombre en las cavernas, ¿no es cierto? Ya no investiga a los grupos donde todos están con plumitas y un taparrabos, ¿no es cierto? Entonces uno analiza, no sé, ciertas Twitters, digamos, ¿cierto? Conexiones de Twitter, conexiones del Tinder, conexiones de Facebook, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de vinculación son las que ahora son interesantes de analizar. ¿Qué es lo que nos está sucediendo cuando uno viraliza cierto mensaje? ¿Qué tipo de respuestas se suceden? ¿Qué se transmite? ¿Qué reacción? ¿Qué causal? ¿Qué consecuencia? ¿Qué detonante? ¿No es cierto? Sumado a eso, herramientas prospectivas que me ayudan a ver no solamente el momento, sino ir más allá, ¿no es cierto? Verificar en base a data actual cierta mirada futura, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos ya deben estar presentes dentro de nuestras herramientas. Ya, a ver, dejo de compartir un segundito, creo que por ahí, bueno, aquí tenía algo más. Investigar como una nueva didáctica de enfoque por competencias, donde sí voy a hacer esta distinción que parecería sinonimizante, no lo es, pero hay en temas por propósitos didácticos, hay dos miradas que son bien diferenciadas, que uno a veces en la práctica docente las toma como si fueran semejantes, no lo son. Por ejemplo, bajo el enfoque cuantitativo, ¿qué se debería enseñar al momento de investigar? En lo que ustedes me decían, uno debería esperar a que terminen los 5 años de la licenciatura para que luego vengan las secuelas de metodología 1, metodología 2, el Rambo 1, 2, 3, 4, 5 y nos enseñen recién a investigar. Y cuando nos enseñen a investigar, ¿qué deberían enseñarnos? Simplemente agarrar un Hernández Sampieri y repetir como lorito algunas cosas que incluso tal vez no están del todo bien en un documento como ese.
Otra cosa distinta es cómo enseñar ustedes como docentes. Recuerden lo que les decía en nuestro programa, cómo propicio el enseñar a un tercero. Investigo, yo sé investigar, hago producción y de ahí recién transmito, exijo. Lo contrario no es pues dable, ¿no es cierto? Es éticamente incorrecto. Como yo puedo exigir a un estudiante, a un maestrante a investigar si yo no sé investigar, ¿no es cierto? Entonces resulta que aquí tengo un docente de metodología de la investigación que no ha producido nada, ¿no es cierto? Entonces ese tipo no sabe investigar. Yo le estoy hablando, bueno, esto otra vez reitero con este tema de la falsa modestia, ¿no es cierto? Pero yo vivo de esto, ¿no es cierto? Mi pan de cómo yo alimento, me llevo el pan a la familia es... bueno, tengo el tema del trabajo en colegio, tengo el tema de las docencias, pero mi principal fuente laboral es hacer investigación. Este año hemos producido investigación importante que se las voy a compartir, ¿no es cierto? Entonces, yo les estoy enseñando, es decir, no es que teóricamente me he leído un libro de cómo hacer cajas y ahora estoy tratando de enseñarles algo que yo no hago. Lo que les voy a enseñar justamente es mi práctica profesional, es lo que les voy a transmitir. Y por eso es los elementos que yo voy a tratar de trasladar hacia ustedes tienen mucho de empirismo, ¿no? Tienen mucho de así es como en la práctica se hace, que en algunos casos puede ser distinto de lo que el texto dice, ¿no es cierto? Incluso hay algunos elementos que a lo largo del módulo los vamos a desarrollar que en ningún texto está escrito, ¿no es cierto? Es decir, realmente no quiero irme aquí, me van a enseñar, no sé, pues a convertir piedra en oro, no es eso. Pero resulta que la investigación científica, a ver, yo lo digo esto con cierta criticidad de lo que implica la afirmación. Decíamos, en Bolivia pocos investigan. Y si de ese pocos investigan, decimos que más pocos de esos investigan bien. Realmente es bien contado, ¿no es cierto? Es bien contado. Entonces, yo quisiera propiciar a generar círculos más grandes de investigadores que realmente tengan una producción profusa, ¿ya? Ahora sí creo que me he quedado sin apuntes. Ya, esto más. No sé si esto es conocido para ustedes, ¿no? Esta es la pirámide de Miller. No sé si ustedes lo conocen. Pero, ¿qué es la pirámide de Miller, no? Es decir, que lo teórico es la base, está bien. Luego lo teórico se lo aplica, luego se muestra cómo se debería hacer, les doy una ejemplificación y ahora ustedes hagan la caja, ¿no es cierto? Entonces ahí es como cuando realmente se llega a la cúspide cognitiva, ¿no es cierto? Donde realmente ustedes deberían lograr la aprehensión de ideas para incentivar a la vocación investigativa primero en ustedes y saltarla a sus estudiantes, a su entorno. ¿Ya? Entonces esa debería ser la lógica de esta pirámide de Miller, ¿no? Entonces van a ver que nuestra evaluación tiene esta convención de que lo que me preguntaba Isaú, ¿no? De decirme, ¿iba a haber un examen de fin de módulo? No, porque esas son las pruebas convencionales, yo no hago eso. ¿Va a haber mucha aplicación práctica en nuestras evaluaciones? Sí, porque a mí me interesa de que ustedes hagan más que, no sé, pues memoricen algo, eso no me interesa, ¿ya? Ahora sí, creo que ya no tengo más de esta primera presentación y más bien quiero dudas, comentarios, quejas, sugerencias, inquietudes, manifestaciones, chat, lo que gusten, por favor. ¿Cómo nos está yendo? ¿Se está entendiendo? ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Estoy hablando a buena velocidad? ¿Algo no ha quedado claro? Por favor, me dicen. Lo que sí me he perdido en el chat, no sé si ustedes lo están haciendo internamente en su grupito VIP, pero no tengo todavía el tema de ¿cuándo van a ser nuestros horarios? ¿Qué día nos manifestamos? Si después se manifiestan, no hay ningún problema. Tal vez sea conveniente por ahora avanzar. Me dice Isaú, todo claro. Jenny me dice, está todo claro, fabuloso. Les agradezco el comentario. Entendido, me dice Angélica, fabuloso, excelente, gracias.
entendido, me dice Nikki, fabuloso, excelente, les agradezco realmente que me puedan brindar ese tipo de intervenciones. Gracias, entendió todo, me dice Sol Ángel. No, pues gracias a ustedes. A ver, quiero ir a un siguiente momento de este. Me sinceren ustedes cuando estoy hablando muy rápido, yo suelo a veces, no sé, pues, realmente hacer una ametralladora de cosas, ¿no? Y por favor me dicen, vaya más lento, o esto no se entiende, o vuelva a repetir, o realmente un ejemplo, o lo que sea, ¿no? Por favor, agarra el micrófono, o me dicen chat, yo voy a estar pendiente y busco la forma, ¿no es cierto? Es decir, yo realmente tengo una paciencia casi infinita, entonces, por favor, con toda confianza, ¿ya? A ver, me dicen por favor si se está viendo presentación. Ya. ¿Se logra ver? Sí, se logra ver. Debería decir la lógica de la investigación científica. Y esta es una primera inducción a la investigación bajo enfoque cuantitativo. ¿Ya? Quiero, y eso lo voy a reiterar, voy a ser recurrente con esta idea. El enfoque cuantitativo es, si me ven en pantalla, es como ponerse un lente particular, ¿no es cierto? Un lente que me permite ver las cosas de una manera específica. Y la cuantitativización me dice que los fenómenos sociales que están en mi entorno son susceptibles de ser expresados en un número, en una cifra, en un guarismo, ¿no es cierto? Básicamente, esa es la esencia del enfoque cuantitativo. Aquí quiero empezar con una primera rondita de percepciones. Voy a agarrar así como que tratando de capturar a las personas que hasta ahora no las he escuchado. Ojalá pueda capturar a un buen grupo, de que me den una respuesta personalísima de esta pregunta, ¿no? ¿Por qué para ustedes es necesario investigar o si es irrelevante, ¿no? Y me dicen alguna razón más que sí y no, ¿no? Grover Ramos, no sé si está con nosotros. Ya, si no está Grover, Jenny Tambo. Sí, doctor. Adelante, Creo que por favor. personalmente para mí es necesario investigar para despejar algunas dudas y para poder adquirir un poco de conocimiento y responder a aquellas necesidades que se me puedan presentar, inquietudes en este proceso constante de formación. Ya. Me agrada la respuesta. Tal vez podemos ir con Vilma Tarki, y si tal vez puede sumar a lo que dijo Jenny, tal vez algo más personalísimo, ¿no? ¿Por qué para usted es importante investigar? No sé si se encuentra Vilma. Si no está Vilma, nos iremos con... Podría participar también. Soy Nelva Camacho. Nelva, ya. Adelante, Nelva, le escucho, por favor. Ya, para mí es muy importante investigar, especialmente en este tiempo de la pandemia. Si, por ejemplo, no hubiéramos tenido investigadores, no hubiéramos tenido las vacunas. Si para poder hacer una investigación, para mí personalmente, a mí me gustaría investigar, por ejemplo, a qué edad sería importante dar conocimientos de universidad. Por ejemplo, hay niños de 9 años que ya están en la universidad. 9 a 12 años. Entonces, si no hemos investigado en la forma en que ellos aprenden en las clases asincronáticas, entonces para mí no existiría un mundo, porque nosotros al investigar aportamos a nuestro conocimiento y de nuestro conocimiento transmitimos a nuestra familia y nuestra familia transmite a los amigos, entonces va creciendo. Ya no es una investigación personal, sino una investigación global. Ese es mi punto de vista. Fabuloso, le agradezco, Nelva. Y de hecho... ¿Podría participar, por favor? Sí, ¿Luego? claro que sí. Adelante, le escucho, por favor. Gracias, perdón, le he cortado. No, adelante, por favor. Bueno, yo soy ingeniero geólogo y para mi carrera, por ejemplo, para ejercerla es sumamente necesario y vital el saber investigar.
porque a partir de eventos o de condiciones actuales se puede saber cuál ha sido el procedimiento, el proceso geológico que ha ocurrido en la Tierra para que lleguemos a lo que existe en la actualidad. Además que a partir de una investigación se puede proponer las soluciones. Por ejemplo, ¿por qué ocurre un deslizamiento en la ciudad, digamos una catástrofe? Entonces se investiga retrospectivamente haciendo un análisis de cómo era la topografía, de qué tipo de suelo, cómo se ha formado y demás, para ver de qué forma nosotros podemos proponer las medidas que mitiguen este problema y poder, bueno, por supuesto, coadyuvar en lo que es la prevención de riesgos, resguardar las vidas y demás. Lo mismo con otro tipo de procesos geológicos como los volcanes o cualquier tipo de evento, ¿no? Entonces, es sumamente vital el saber investigar. Excelente, Solange, le agradezco. Le agradezco su mirada y me agrada lo que hizo Solángel de relacionar su mirada personalísima en relación a su perspectiva. ¿Qué quiere decir con perspectiva? Que ella asocia su formación de geóloga, ¿no? Entonces, ella explica su razón de por qué es importante investigar en esa lógica del geólogo, ¿no? Voy a leer chat también, pero tal vez por ahí sí me puede ayudar Ángel Herbas. Voy a estar leyendo el chat, ¿ya? Nikki me dice, para ampliar conocimiento y salir la duda sobre una supuesta solución a priori, ¿ya? Claudia me dice, se investiga para llegar a la verdad y responder nuestras cuestionantes. Ok, vamos a hablar de esa relación epistemológica de hallar la verdad, que es bien complejo. Es importante investigar porque nos ayuda a pensar, eso dice Angélica, ¿no? A pensar cómo realizamos nuestro trabajo. Asimismo, nos permite hacer un seguimiento de nuestro trabajo. Ya, fabuloso. A ver, ¿con quién estaba? Estaba solicitando a Ángel, creo que no está. Si tal vez me puede ayudar Juana Quispe. Buenas noches, ¿Cómo Magíster. está? Buenas noches. ¿Cómo está? Agregando a todo lo que dijeron, es para mejorar la calidad educativa, que sea una educación eficaz y eficiente, pero también trascendiendo la comunidad, a mejorar la calidad también de la gente, de la gente boliviana. Fabuloso. 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 Eso Le agradezco. Le agradezco la acotación. A veces uno descuida, ¿no? Dentro de esta lógica de que el tema formativo y más específicamente la investigación sí mejora calidad, ¿no? Cuando uno ve los rankings internacionales, y no por la cifra, y no por competir, ¿no es cierto? No por la esencia de competencia, pero la razón de por qué ciertas universidades tienen un prestigio es por su producción intelectual basada en investigación científica. Existe evidencia empírica que correlaciona de manera casi lógica de que países que destinan mayores gastos, mayores destinos de recursos, sea privados, sea públicos, hacia la investigación, por supuesto que tienen también índices de desarrollo mayores, mejor calidad de vida y realmente hay un círculo virtuoso educativo, formativo, ambiental, ¿no? Entonces realmente hay corolarios bien importantes de por qué investigar, ¿cierto? En lo que dice Solángel, del tema de ella como geóloga, ¿no es cierto? Y hay ciertas, los matemáticos, por ejemplo, son bien abocados a desde etapas formativas en la universidad a escribir papers, ¿no? A hacer cierta investigación. Pero el punto es, realmente la investigación debería estar orientada a una área formativa, y esto lo hablábamos, les comentaba, ¿no? Con ese grupo de doctorantes que ha acabado la clase la semana pasada, había muchos abogados, ¿no? Entonces los abogados decían, todos ellos, ¿no? Sin duda alguna, de que lo que falta a su formación es mejorar el tema investigativo, ¿no? Porque
a pesar de que estamos hablando de derecho donde realmente hay mucha exégesis, mucha interpretación, también ciertas ponencias deben basarse en evidencia empírica que deberá estar traducida en investigación científica, ¿no es cierto? Entonces, realmente la investigación científica no es propia de un tipo de área del conocimiento, sino más bien debería ser parte, componente de todas las formaciones, ¿no es cierto? Ya, 10 minutos para que se acabe, yo creo que vamos a un hito más y por favor cuando se acabe mando link, ¿ya? Casi como si no notaran, ya voy a tratar de hacerlo rápido, que pase desapercibido. Ya, leo un par de chats más. Mariela me dice, nos permite ampliar nuestros conocimientos en nuestras áreas de estudio, belleza. Y Juana, lo que me decía, ¿no? Para mejorar la calidad educativa, ¿ya? A ver, voy a avanzar un poquito mi presentación. Que es parte de lo que ustedes han venido diciendo, ¿no? Aumentar el conocimiento, generar un pensamiento crítico sumamente importante, ¿no? Que uno analiza ahora el discurso, ¿no? Del estudiante preuniversitario, el bachiller actual, y realmente la ausencia de pensamiento crítico es un común denominador, ¿no es cierto? Es decir, realmente, y en esta vorágine de información que abunda, realmente es bien complejo prescindir de pensamiento crítico. Enseña a pensar, sí, claro. La imaginación, propicia la imaginación, la curiosidad, es una disciplina, es una pasión, ¿no es cierto? Y esto lo hemos respondido en parte con la anterior presentación. ¿Quién debería investigar? Y decíamos, docente, no sé si parte de ahí, ¿no es cierto? Esto debería ser realmente un círculo que comience desde la etapa formativa más temprana, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando como que nuestro sistema educativo es muy largo y empieza en una educación regular en el nivel inicial, 3 años, ¿no? De ahí suma una educación regular de otros 12, 15 años. Suma otros 5 años de pregrado. ¿Cuántos estamos? 3 más 15 más 5, es decir, sobrepasan los 20 años y el proceso investigativo está ahí ausente, ¿no es cierto? Está latente, pero no está afianzado, ¿no? Es decir, realmente ya para después de 20 años de formación, cualquier estudiante debería tener una producción intelectual profusa. Y imagínense sus docentes, ¿no es cierto? Si el estudiante tiene investigación profusa, los docentes deberían, por su experiencia, tener 5 veces eso, ¿no? El profesional, con una continua renovación, debería ser quien investigue. El docente, en la relación docente-estudiante, como decía, docente que investiga, estudiante que investiga. Lo contrario es válido, docente que no investiga, estudiante que no investiga. Y propiciar la vocación investigadora. Pregunto a ustedes, ¿no? Y aquí abro micrófono. Espero que no se corten una intervención a media, sino trate de generar una explicación completa. Si se corta, mil disculpas y continuamos en el siguiente link. Quisiera tal vez escuchar a ver, aquí me he escuchado. Vladimir Torres. Si gusta puede usar chanchillo Google y poner ahí, investigar. Y lo primero que sale, ¿qué es investigar? Ya, si no está Vladimir, vámonos con Neisa. Neisa participó, ¿por qué no lo he registrado? Ya, pero si gusta participar, Neisa, adelante. Tal vez Vivian está levantando la mano. Adelante, por favor, le escucho. Muy buenas noches, magíster. ¿Cómo está? Bueno, yo creo que investigar es adquirir un nuevo conocimiento, tal vez, para aportar a la sociedad. Ya, un nuevo conocimiento. Bárbaro. Claudia Áñez, tal vez me puede ayudar ampliando un poquito más de lo que decía Vivian. Sí, investigar, se busca un nuevo conocimiento, puede ser sobre algún problema o una pregunta interesante, ¿no?
Ya, fabuloso, fabuloso. Sobre lo que dijo Claudia y dijo Vivian, Ariel tal vez me puede ayudar un poquitito. Ariel Boyan. A ver, voy leyendo chat, ¿ya? Chat me dice. Buenas noches. Sí, adelante, adelante. Buenas noches. Creo que, bueno, investigar es un trabajo sistemático en el que se va a recopilar cierta información para poder comprender una problemática, ¿no? Ya, fabuloso. Está excelente. Como que es en cierta forma consonante lo que han dicho todas las intervenciones, ¿no? Angélica dice, investigar es descubrir algo que no está investigado. Y Claribel dice, investigar es descubrir. Johnny dice, es el proceso de buscar información de ciertas situaciones para cumplir objetivos. Ahora, vean que ha sido una pregunta en cierta forma trampa, ¿no? Voy a explicar por qué. Porque resulta que decía investigar, como investigar a secas, y yo me agarro, digamos, busco en la web, y me agarro de un concepto cualquiera, y digo, investigar, tratar de llegar a saber o conocer una cosa examinando atentamente todos los detalles o preguntando, ¿no es cierto? Y está bien, es un buen concepto. Pero mi pregunta, y ahí me va a ayudar quien está levantando la mano, ¿qué diferencia una investigación, así una investigación a secas, como la acción de investigar, de una investigación científica? ¿Hay alguna diferencia? ¿Distinguen alguna diferencia? Tal vez la investigación científica sigue una metodología específica. Ya. No sé, puede hallarse ahí la diferencia tal vez. En la metodología. Ya, está bien. Ya. Por ahí me dice Isaú, es indagar respecto de una problemática. Ya, tal vez ahí no va a relacionar, sino investigar, ¿no? A ver, yo voy a analogizar de las... Ay, ¿qué ha pasado? Analogizar de la siguiente forma, ¿ya? Y ustedes me ayudan a responder, ¿ya? ¿Qué distingue un boxeador de un peleador callejero? ¿Hayan alguna distinción? ¿Qué ocurre entre uno y otro? ¿Qué los distingue? La técnica. Técnica. Tal vez podría ser, ¿no? Que uno está más evocado a eso, más preparado, en cambio del peleador callejero es como que lo hace Empírico. Empíricamente, exacto. Empírico, intuitivo, ¿no es cierto? El peleador callejero, cuando se le presenta una trifulca, va a la acción, ¿no es cierto? Es decir, golpea, rasguña, muerde, patea, si encuentra un objeto contundente, lo usa, ¿no es cierto? Es decir, realmente es un improvisado, ¿no es cierto? El boxeador tiene técnica, ¿no es cierto? Tiene una forma de respirar, tiene musculatura, movimientos, tiempo, estrategia, preparación mental. Realmente hay muchos elementos que distinguen su forma, su resultado, ¿no es cierto? El investigar puede ser un investigar como el que les contaba, ¿no? De la feria multidisciplinaria que van a copiar de la Wikipedia y repiten como lorito un contenido. Eso dice ser investigación, ¿no es cierto? Pero no es investigación científica, porque la investigación científica requiere de un método, como lo han dicho ustedes, y ese método tiene que aplicar una técnica, problematiza, plantea una pregunta de investigación, hipotetiza, levanta datos, contrasta la pregunta de investigación, responde con evidencia empírica, concluye, ¿no es cierto? Entonces, realmente es distinto, son dos aproximaciones completamente distintas, ¿no? A ver, me dice Nikki, Pamela, ¿no? Desde Pamela iré. Es una búsqueda sistemática y metódica de la solución a un problema. Lo de sistemático está excelente. Me dice Nikki, preparación y empirismo, fabuloso. En el box, Solange me dice, ¿no? En el box hay reglas también, cosas que se puede y no puede hacer. En la pelea callejera vale todo. Eso me agrada. ¿Por qué? Porque investigación científica hay convenciones, ¿ya? Hay ciertas formas de escribir. Es decir, no es incluso el léxico, la sintaxis, la semántica. Es completamente
completamente distinta, ¿no? No es una novela, ¿no es cierto? Tiene una aproximación narrativa argumentativa, ¿no es cierto? Completamente distinta de no sé, pues de